Hoy va la Pilu, al volante. Boludo, manejo así, además de que estoy casi pegada al volante porque soy un enano. Estoy así. No sé qué dice. Y a mí siempre me hace señas y nunca entiende que no veo. Esa voz que pone. Sí, pegar el palo de atrás, de abajo. ¡Golazo de Tiki! Vale, bien. Tiki 1. No sé qué si ponerlo o no. Seguimos. Sí. Sí, pensé que iba a ser más frío la verdad hasta ahora, ¿eh? Sí. Está bastante bancable. O sea, tengo puesta térmica, uso... Sí, hay que se varía, pero... Y ahora Pilu, el recorrido después, a la vuelta. Triunvirato. Terror y más miedo. No. Ya lo hice el otro día porque mi mamá vino a la clínica, ¿viste? El CEMIC. O sea, ya la vine a buscar el otro día. Esa. Entonces ahí me di cuenta que podía venir a sacar en auto. Estaba lista, ¿entendés? Ya está lista. Bueno, ¿Qué cosa la primera yo vez? pensaba que no estaba lista todavía para llegar hasta acá. ¿Qué O cosa, sea, cruzar toda la ciudad. ¿Qué cosa el primer día? Sí, ya lo crucé el otro día y dije, listo, ok, puedo hacerlo. Ahí, Jean era. Claro, le quito los sentidos. Ahí nos respondió la chica. Santino, ¿de dónde cató esto? Ella en una esquina, boludo, con el celular. Me gusta la quiniela de foto. Boludo, se conectó. ¡Gaby! Morí. ¡Oh, arriba! Sí. Mora, dijo que le pasó algo pesado, no sé, bueno, después ya hablarás con ella, pero no, ni. Tranqui.
seguimos. Pero igual, acordate que nunca se estaciona en bajar. No tenía ese dato, ¿sabes? Me lo preguntaron en mi examen. Es raro que un chino te haya tirado un tiro. No había nadie. Está durmiendo el chino. Cerró más de la cuenta. Estoy acá. Mirá la flor. Frená la primera. Ahí juega. Rochi. Bien. No, pasale. No sé qué subir. Es medio raro, ¿verdad? Paco, ¿querés una entrevista? A rellenar. Algo de muchas palabras. ¡Marco! Vamos, te lo voy a agarrar que esas ganas seguro de que lo fumo. Muy tranquilo. Llévate. Bien, bravo. Dale, somos dos. Rochi, dale. Camino. Dale, Dale. Vamos. Dale. Marco. La costumbre, boludo. Muy bien. Sí, sigue. ¡Está fuego! ¡Está adentro! ¡Seguí! Una vuelta. Dale. Si corría desde el principio llegaba. Guarda que está esta. Agarrala esta. ¿La viste? Dale. Pero no mata esta, boludo. Yo tengo el CapCut, pero no lo sé todavía. Y yo lo usé una vez sola. Tengo que estar en breve. Obviamente. Si no me querés escuchar, decime, Yo está todo bien. La llevé una vez sola, la llevé cualquiera. Lo usaste una vez sola. ¿Y me vas a llevar a dónde? Eso. Pero bueno, no, ahora no tengo PC y Ah, cierto que sí. PC, sí, boludo. como armé la vieja, la que tenía antes, y apenas puedo subir video. Buenísimo. No le pida Que corra. que corra Capcom o que se explote. Encima el capsule de compu es. Pero lo que pasa es que yo tenía una PC piola, Sí. no sabes lo que andaba ese ¿Qué le Capcom. pasó? No sé, traje un técnico Enganché con el alambrado. porque no me daba video. Mira una tipología nueva de la Rosalía. ¡Ay, es re linda! Pasa que si uso esto la van a sacar en un mes. ¿Por qué? Y pues es una publicidad, claramente, algo que no va a dejar de existir. Vamos, que no está presionando, dale. ¡Estás sola!
Buena, buena. Es una cosa de loco. ¿Entendés qué es? Que voy escuchando radio 105.5 los 40 principales, papá. No hay nada que me guste más que escuchar la radio. Tipo, en mi casa la compu por la radio, ¿entendés? Hay a veces que yo dejo la radio pero yo no sé qué escuchar. A mí me encanta la radio. Siento que me soluciona el problema de escuchar. Che, no sabes. El sábado es mi cumple, che. ¿No te la esperabas ese dato? No. ¿Qué? 23 años cumple. Soy un apéndice. Y ya ahí, ya vinimos en auto, ya está ganada. ¿Viste? Crecí mucho en este último año, la verdad. No, gracias. ¿En qué hablan? ¿En alemán? Sí. ¿Seguro en la guerra mundial? No. Bob sí que me guerra mundial. Se argentinizó. Sí. No. Pero no quiero que... ¿Y si no? Esta mano me incomoda. ¿Se le escribió? En esta mano. Yo todavía no tengo frío en la mano. Igual en breve puede suceder. Che, a la facu vas en auto. Pará, loquito. ¿Cómo voy a ir a Ciudad Universitaria en auto? ¿Qué te pensás que soy? ¿Con la Pinto? Dije algo mal. Pero ¿cómo voy a ir hasta Faudo en auto desde Flores? ¿Qué te pensás que soy yo? ¿Pero por la distancia o por qué? Por la distancia, el tráfico, por todo. Pensá que yo entro a la facultad a las 7, o sea, en el momento del Caos. caos total de la ciudad y encima tengo Y que que no cruzar juegue de Flores, River. Y que no encima. Y recordemos que no puedo agarrar autopista, además. O sea, estoy hecha concha. No, todavía no me da, todavía no me Qué da. obediente. ¿Por qué no puede agarrar? Pues soy Porque principiante todavía. Tiene la P. ¡Faltamos! Pero bien, bien. No, cosa todavía no me da para ir hasta ciudad. Ah, está bien, está bien. Estoy dando mis primeros pasos de a poco. Tampoco quiero morir yendo a la facu. No, no, sí. Hoy, por ejemplo, me enteré que no se puede estacionar en la embajada. Fundamental. Ese... Ay, qué bueno que esto está grabado. No. ¿Qué hiciste, boludo? ¿Será que uno va a hacer verdad? O te caes en una noticia y solo te queda reírte. ¿Cómo te llamas? Esto es falta. No, así que está bien o no que vaya con... Ah, está bien, no. Hay mucha distancia y cosa, a veces en el momento de caos. No, aparte de ser principiante, no, tampoco te desees. No, por eso. Me lo tomo con calma. Ya voy a haber venido hasta acá, es bastante está bien. tranquilo. Más las horas. Sí, aparte acordate que tengo que volver a las 11 de la noche. No es muy agradable esa parte. O sea, ¿algún día lo voy a hacer? Sí. Y ese día voy a ser más feliz todavía. Porque pensé que tengo que volver en 2 bondis. Estoy recogida cuando vuelvo a la facu. Así bueno. Pidiendo por mi vida. Voy a volver de noche más tranqui. Sí, sobre todo eso, que apenas entro es la hora piso, literalmente. O sea, lo puedo pasar. Encima de eso, cuando juega River, no, la vida me odia. Si me odian Bondi no me quiere emocionar cuando está dentro del auto y no pudiendo avanzar. Me subo. Ahí vamos, dale. Me olvidé de levantarte. ¿Cuánto? Ese día para el todo. Bienvenida, capitán. Uno que quería que juegue River se me Sí, igual onda, ya en Río no podés estacionar ahí. Antes lo tomaba la barra. Claro. Pero ahora ya no te dejo. Igual Fadu tiene su propio estacionamiento. Sí. Che, ¿viniste manejando? Después de Villón. Sí. Se pasó por ahí. No, boludo, hoy estoy por ahí.
adentro, te metes así de todo. ¿Pero qué agarra vos? Es principiante, no le, Gracias, no me pongo no le presión, desvíes. Pará. Escuchame, no. Voy a poco. Yo tengo que agarrar ruta. No le desvíes el itinerario que tiene acá en la Claro, cabeza. ¿Pero qué agarraste para venir? No, me está pidiendo una banda. ¿Qué ibas a 20? Dijo que vino por Gavilán. Agarré al Barestoma. Sí, te estoy diciendo. No, le pregunté si venía en auto para decir que me lleve. Porque me tomó un bondi de onda nomás. Pará, no sé. Pará, vamos a poner un Google lo que dice. Tío, 500 pesos. Pará, papi. 2 por 1 Logic que por ahí no me levanta. Ah, no, mirá, no pasé por tu casa, porque tu casa es por acá, ¿o no? No pasé. Se recayó. Pero me dejaste en realidad 5 cuadras. Pero sí, me recibe. No me puedo decir. Para llevar a la vuelta, ¿qué te pone? ¿Qué te pone la vuelta? Sí, no. Y más que le mandás una calle que no conocés. ¿Por acá? Pero si vivís por acá te digo. Tenés miedo ahora que te dije que tú te dijiste hacer bien. Vamos a dejar la puerta acá. Me paso no sé comer. Ah. ¿Te pagan esas horas o...? Creo que sí. No, pero una locura estoy viendo bien acá. Otra cosa, no querés irte mal bondi. No sé si no me quiero Con el hacer más frío que al hace. bondi. Claro, pero con este frío, entre que vengo acá y tardo 1 hora y media en colectivo, viste, me cambio un poco la vida. 4-4. Segundo partido. Sí, dale, me está ya. Casi todo y me está ya. Hoy mi género me denomino hombre. Sacate todo y me está ya. Hoy me defino hombre. Mi identidad género. ¿Cuánto le pegaste? ¿Qué? ¿Qué ven? En auto por primera vez. 3 horas y media otra vez. ¿Qué? ¿Cuánto te 40 minutos. Y eran 5 de veces. No, eran 33 creo. Bueno, hoy con Está precaución, bien, loco. No digo nada, no digo Prefiero nada. llegar tarde antes que no llegar. Eso me dijo una vez un tachero cuando le pedí rápido. ¿Te costó no? Mejor llegar que no llegar, me dijo. ¿Te costó no? No, bien. Ya había hecho una vez ese capítulo. Con mi mamá. ¿Se puede agarrar tú o algo? Sí, obvio. Cuando te vi de chorro Arini. Ahora tu papá está loco igual. ¿Por qué? Ah, Parate el auto. vos es el desvío ese. Sí. Igual ahí no te agarra el semáforo. No, es tranqui, ¿eh? Es tranqui. ¿Tu papá tiene el auto así como si nada? Pues tenemos dos Se autos y uno salió, es el amigo. machoto. El machoto me lo dan, el otro no, obvio. El 308 no lo puedo tener, acercarme a la esquina no puedo. ¿Y el choto cuál sería? El golchito de chill lo puedo agarrar, obvio. No pasa nada. Mamá te habló con yo, no pasa nada. Nunca apareció en otro siglo, lo nombramos. No, porque le mandamos a diciendo, ¿esto está grabando? Sí. Vamos, vale, vale. ¿Sigue grabando? Venías con Maps. Obvio. Al principio me costaba mucho ver maps y manejar, ¿eh? Al principio era como muchas cosas a la vez. Ahora ya lo domino. Pero al principio estaba medio... El mirar el mapa. Sí, me costaba un poco. Además no confiaba en la voz de Google. Ahora ya confío en ella. Hablada la tuya. Ah, de No, hablaba y miro, pero antes tipo como que ni un pedo me miraba cada esquina, ¿entendés? Ahora si me dice doblar a la izquierda, sé que es ahora, no en el 2. lo que dice Google Maps es palabra santa. Claro, antes para mí tengo que mirar cada segundo a ver. Pero ahora ya Esto sale en cámara, ahora manejo ¿eh? bien esa parte. Por suerte. También antes, celular en el semáforo, ni de chance. Ahora ya puedo mandar un que estoy manejando, ahora puedo. Tendría que tardes. Me da miedo todo, por las dudas. Los dos no podía agarrar. Ahora ya. ¿Se te paró el auto? No, eso me pasó cuando aprendí a persona. Que fue eso del bolsito amigo para arrancar, pero va. No, por suerte ya lo domino. ¡Dale, voy!
Pero poné, mi papá tiene un auto más moderno, tiene una Aircross. Y Sale sola. Tiene claro, un 308. ¿qué pasa? No, ese es el de mi padrastro. Pues en mi casa tenemos 308 y Gol y mi papá tiene una Aircross. Padre separado, ¿viste cómo hiciste? No, y en la Aircross los cambios son tipo tranqui. En el Gol tengo que hacerle... No me doy cuenta cuando entra el cambio en la Aircross, porque como es así, tipo suave, Sí. tipo no distingo. El Gol es que te tenés que dar con todo, porque si no, no... Depende mucho del embrague. Entonces nada, boludo, no me rescato. ¿Dónde vas? Tipo, el otro día me llevó a la autopista y estaba tipo, papá, jamás odio manejar con mi padre. Entonces en algún momento vas a caer con el 308. No, estás loco. Mi papá me hizo manejar la Aircross porque, a ver, ya está, tiene 2 hijas, es un padre separado. ¿A quién le va a dar el auto? A nadie. En mi casa no, porque tenemos el Gol. ¡Isa! ¡Del otro Y lado! sí, ya está, si vas a hacer mierda un auto, que es el Gol. Tienes razón. ¡Isa! Respect. ¡Vamos! Si el Gol va, ¿para qué quiero que se me chupa el huevo? ¿Te pasé? Dale, que te miedo. Pasa que una vez Tiene que una manejás- pantallita igual ahí No, pero- linda, que puedo ver el mapa más suavemente. Pasa que una vez que te subí al otro, ahí... No, pero cuando aprendí con los 3. O sea, iba cambiando de auto para aprender. Ah, y otra cosa, el 308 está en un estacionamiento, en el tercer piso, que tiene unas curvas que yo no estoy todavía preparada para eso. O sea, por más que lo quisiera usar, no hay forma de que lo pueda sacar, Lo voy a ¿entendés? dejar acá para que no lo saque. ¿no? Bueno, una vez se fueron de vacaciones y como se llevaban el 308 me metieron el Gol ahí. ¡Pumba! Me cagaron. Una semana entera sin poder usar el auto. Pero ahora ya me lo dejan en la calle porque ya sabéis que lo puedo sacar. Ya. Va, poco, a ver, yo no estoy preparada para todo. Y los estacionamientos son jodidos. Costa tiene unas curvas Sí, que muy encima, cerrado. y con los autos tipo, ahí, ¿entendés? Que cuando bajo no sé si le voy a dar un... Yo veo el estacionamiento de mi hermana, onda, ni bien bajás, Está en la segunda cochera, ¿viste? Sí, Y es, onda, entra un auto solo y un auto de ida. Entonces Claro. capaz que viene un auto de frente y cagás. Entonces tenés que meterte en un hueco. sí. Bueno, acá también. Yo tengo unas columnas ahí, tengo que hacer 400 maniobras. Este es tipo, mira, subís así, que acá ya hay autos, Sí, sí. doblás así, estás casi habiendo autos, y te metés para arriba, que obviamente hay autos, Claro, Y y te que no te metés hasta venga el uno final. de frente. que no tenga uno de frente, y encima, pará, cuando bajo esta, pero tipo es ínfimo este espacio, ¿entendés? Entonces no estoy todavía, no me siento con esa habilidad. Y eso de tener el gol. Imagínate un No. tema largo. Encima viste que los estacionamientos hay Porsche, todas esas cosas que no pueden estar en la calle. Claro. Yo, imagínate si hago mierda uno de esos. No mereció ir a la de nuestro equipo. Bajó todo. No, barrió. Pero No sé si nunca le puedo poner a esa situación. siempre la misma. Ay, ¿cómo se llama esto? Y anda a verla ahí con la rodilla. Fíjate la rodilla. Negro, hacemos lateral. Además que no se me hizo fuera de poco. ¡Bien arriba! Buena, estoy acá, pero no puedo agarrarla. Arco hacemos. A mí, boluda.
amo. ¿Sí? Sí, ¿Te gusta? pero mal. Ya veo, boludo, ya me imagino. Pará, igual tiene señora, así que yo siempre monte yo. Hay cosas que tengo, si hay lo que tengo son valores. Por suerte, Bolsa de valores. bolsa de valores. ¡Para que no veo! ¡Tengo que tener otro lado! ¡Dale! ¡Pasa esa! ¡Dale! ¡Dale, Mora! Y el otro equipo que viene después que No creo, ¿eh? No, boludo, mira. Menos mal que no me acerqué a la pelota, me dejaba volando, boluda. O sea, que llegó. Bueno, dámela. Negro hacia el lateral. Salile. Tuya, Maes, tuya. Mi hermano está en los cerros. ¿Algo más? Luego otra cosa de guerrero. No puedo quedar sin materia. tiene cargador. Pero no por la final, para volver a mi casa. No, pero está medio de la nada. O sea, no, igual, algo de noción siento que tengo. ¿Sí? A ver, Te ubicás en las calles. más o menos para mí me ubico algo. Volviendo de acá, pero porque siempre lo dicen Bondi, o sea, siento que algo... Calle cortada. No sé si... Desvío. Me Desvío. quedo ahí, estaciono el auto y me pinto el Para que vuelo. los trabajadores me hablan. Igual yo me acostumbré al GPS y soy re inútil. Sí, yo siento que como tengo mucho Anda. Bondi encima, algo de data En siento que algunos puedo... lugares sé llegar, pero onda... Uso mucho el GPS, entonces hay a veces que capaz que en la calle y digo, bueno, capaz que sí llegaba, pero Sí, entiendo. No, yo posta siento que usé tanto el colectivo que más o menos si me quedo sin GPS, pues, por lo menos de acá puedo volver, ¿entendés? haces el recorrido del colectivo. Literal, pero bueno, volvés de alguna forma. Y hace las paradas, todo. Todo. Atrás de él voy. Pero la puta madre. ¿Ahora quién sube? ¡Vamos, Mora! ¡Tira ahí! Lo que pasa es que está muy altito ese. Sí. Es muy difícil ser CM. Muy bien. Muy bien. Sí, mira para acá, boludo. ¿Viste cuando el reflejo te hace...? ¡Mira, no hay vuelta! ¡Ay, pensé que llegaba! ¡No! Sí, presiona ahí, sí. Se me publicó el posteo sin el copy. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Nunca te pasó tener una cuenta abierta y publicar sin querer? Sí, me pasó de publicar en mi cuenta una publicación de famosos en vez de la cuenta de la abuela. Lo Pero, cual es gravísimo. O sea, todo eso está validado por un manager. Bueno, pero sea, lo peor hubiera sido que... Subir sea, una foto mía, ya sé. claro. Ya sé, pero igual, ¿entendés? Tipo, no es que era una publicación X. Claro. Era justo una Un publicación par de que... veces casi publico. Casi publicás ahí en... En todo pelota, pero me di cuenta al tiempo. Bien. Sí, yo generalmente me doy cuenta... Pero bueno, ese día no me di cuenta. ¡Dale, boluda! No me rescaté y lo subí. ¡Ya!
Hay un olor quemado de papel. Sí, ¿no? Ya lo cantaba. No le puse ningún tema. ¿Se le puede poner ya? Ah, sí, sí. Una canción del polaco. Sí, la única que ya puse el 70 y se la puse. Perfecta, vos. Viste que el polaco va a ir Viene a la mala. de papá de... Sí, es acompañante, boludo, lo amo. Es buenísimo, imagínate el padre ese. Sí, es muy bueno, boludo. Ojalá nos pasara algo así. Es grande, ¿qué tiene, una hija? Sí, se llama Sol. ¿Qué tenía? ¿Qué? ¿Qué tenía? No. Por suerte de ella no. Se llama Sol la hija. Y eso, Canta. eso también influye. Que venga roja, ¿no? Cambios. No quiero subir más historia porque... Sí. Uy, Dios. Che, al final el otro... ¿Qué? Aquí a media hora, aquí al lado. Ya sacan todo eso, dos veces. Aguante, ¿El polaco te la sube o no te la sube? A mí me la re. pero 18 fíjate a... Bueno, igual el polaco también, mi época. Bueno. Ay, no, me habló mi jefe. Literal. Ay, ponelo en hilo esto. No marquen hilo a los grupos. Lo que pasa es esto, la fiesta esta la hacemos con la mágica. ¿Ubicás la mágica? Sí. Bueno, entonces ¿qué pasa? Ay no, claro, ves, las chicas lo mandan por el grupo, tipo diciéndonos felicito. Sí, muy bueno lo que hicimos. Que no lo hicimos nosotros. ¿Y quién le hizo eso? ¿Qué pasa? Yo manejaba esta cuenta de la fiesta esta. Y los chabones de la mágica nos dijeron, miren, todo bien, la están manejando bien, pero no tienen mucho el lenguaje de cumbia. Tienen razón, o sea, yo hablo como habla la mala, tengo otros lenguajes, pero justo el de cumbia es un público medio Sí, raro. particular, ¿entendés? Tipo, hay palabras que yo no utilizo en mi jerga. Y nada, entonces dice, vamos a integrar a nuestro CM para que las ayude. Y hoy aparece este CM y dice tipo, che, quiero hacer este carrusel. A lo que él le decimos tipo, mirá, la diseñadora está a mí, tipo, no podemos diseñarlo. Le pasó un poco de Photoshop. O sea, la idea es de él, y el carrusel diseñado lo hizo él, que es un CM, ¿entendés? Queremos acceder más mierda. Pero bueno, la rompió porque ahora me dice ahí, me felicita, me tira una onda Y no lo hiciste. y no lo hizo. Es el típico trabajo grupal que felicitan a todos. Menos a que lo hizo. Es que aparte está nivel de mal hecho, tipo, Es muy cabeza. no, pero además, para. Tipo, nosotros hicimos este, ¿no? Y se lo mandamos. Este sí lo diseñamos nosotras. Mirá esta foto. Ah, no. Cuestión, este es el que se hizo él, perfecto, lo hizo igual, bien. genial porque no es Es lo diseñador. mismo. Pero ves que atrás, ¿Qué hay ahí? claro, es la foto de La foto de atrás. ¿Ves La que está anterior. el logo? Claro, él lo sacó. Lo puso arriba y dijo boca a boca y toda la vida boca. O sea, está mal diseñado todo. Claro, onda, puso el fondo de atrás. Sí, el está mal anterior. diseñado, pero bueno, ya fue. Si mi jefe me dice, bueno,
Pero no, pasamos para allá. La cancha allá. ¿Por? Porque esta cancha es rechote. Ah, genial. Bueno, pensé que nosotros nos estábamos al lado de la... La Platense. No, dejé la autopagada. La embajada. Adentro de la embajada. Callate, boludo, me hace sentir mal, tengo miedo ahora. ¿De verdad me decís que es tan grave? Decís que ponen acá. Finalmente. Decís que ponen acá. Esa hay cámara. Sí, la embajada. Sí. Pero decís que me... Claramente en un auto no puede estar. Pero si Facu Firpo lo deja ahí, yo lo Pero dejo. es porque. Facu, ¿hace cuánto dejaste ahí el auto? Y desde que vengo en auto, ¿Y hace cuánto es eso? 2 meses capaz. por ahí. O sea, ya te deberían haber puesto la multa. Sí. Ah, listo, me llevo reto. Pasa que no tiene a su nombre. Ay, Sí, hay muchos golpes ahora. salen a barrer. La exageración es total. Ya no pueden más Puro show, puro mis show. dedos. Este es de él. Ay, pero boludo, tanto frío tenés. ¿Por qué no te trajiste guantes? ¿Sos boludo? Era eso. Me puso a prueba, chicas. Ya estaba entrando un frío. Están allá, en la otra cancha. Así que ahora terminamos acá, vamos ahí. ¡Tirate, Mike! Frío que hace para que te pegue la pelota esa. Ayer fui a ver vóley. Bien, A la cancha de los putos de La Plata. al 1. Sí. Un frío, pero de verdad, no lo digo de... Que ellos tienen las canchas de vóley tipo abajo de la tribuna. Porque no tienen su propio polideportivo, ¿entendés? Yo una vez fui a la cancha esa y venía un chiflete. Bueno, boludo. Por el codo que falta, ¿viste? Me venía un... Bueno, ¿qué pasa? Las canchas de vóley son abajo de las gradas. Tipo, el techo es la grada, no es que tiene un techo cerrado. Claro. No, el frío que hacía, boludo, me quería morir.